Y bueno, pues estoy haciendo entrevistas con personas, con deportistas, con entrenadores del mundo de la fuerza, del mundo del entrenamiento, que es el mundo al que yo me dedico. Y en este caso, pues tengo la suerte de poder contar con David Moreno, que es un deportista muy especial, es un deportista con una diversidad funcional que él nos explicará a continuación. Y bueno, pues la verdad que creo que tiene mucho que hablar, creo que tenemos mucho que aprender de él y muchas veces utilizamos de referentes pues personas que tienen millones de seguidores o personas que han llegado muy alto a nivel profesional en un deporte en concreto, pero al final muchas veces de esas personas, vale, te tengo. Guau, qué bueno, tío. Sí, señor. 3, 2, 1. Qué bueno. A ver si te dan paso. Buenas. Bien, tío, buenas tardes. Vale, vale, lo tenemos. Bien, tío. No nos gusta lo fácil a ninguno, porque No, yo, por no, ejemplo, no, he ya tenido un veo, ya problema. veo. He tenido un problema que no tengo nunca y tú te has encontrado también, ¿no? Con algo ahí que has dicho, ostras, ¿y qué hago ahora? Claro, no, era actualizarlo y ya está, pero como no suelo hacer directos ni nada, pues no esperaba este problema. Pero bueno, solventado fácil y aquí estamos. Qué bueno, tío. Oye, lo primero de todo, agradecerte que a pesar del palizón que has tenido de semana y todo, pues saques un huequito para charlar conmigo, que es un verdadero placer y que intentaré que merezca la pena y a ti también te aporte algo más, aparte de aportarnos tú a nosotros, que no seamos egoístas y haya ahí una interacción bidireccional. Genial, genial, genial. ¿Qué tal estás? ¿Estás ya un poco más descansado después del viaje? Pues sí, sí, por supuesto. Es que el viaje fue una locura porque perdimos el vuelo de conexión a Madrid desde Londres. Estuvimos 8 horas ahí en el aeropuerto sin hacer absolutamente nada. Después de una competición, pues bueno, la primera internacional para mí, con todos los nervios que conlleva y todos esos temas, pues bueno, con ganas de llegar a casa y tuvimos que llegar pues bastantes horas más tarde. Pero bueno, llegamos ya un día aquí descansando y ya estoy preparado para volver. Vamos, creo que mañana tengo que entrenar otra vez, así que me tocará. Qué bueno, tío. Oye, para toda la gente que no te conozca, la gente que está aquí con nosotros y la gente que verá luego el vídeo, porque hay mucha gente que ve estos vídeos a posteriori y de hecho incluso los compartiré en otras redes sociales como YouTube. ¿Quién es David Moreno? Preséntate, pues cuéntanos lo que quieras de ti, pues tanto tu experiencia profesional, tu experiencia deportiva o algo que quieras destacar a nivel personal y vamos intentando introducir diferentes temas que hay mucho por delante que me gustaría preguntarte. Genial, pues normalmente, bueno, normalmente no, pero a veces ocurre que la gente me llama David Moreno porque en Instagram me llamo Moreno, pero tengo el Gómez delante, entonces, para no sé, que mi padre luego no me eche la bronca. Vale, vale, vale. Cierto, cierto, cierto. Vale. David Gómez, cierto. Soy David Gómez realmente. Y bueno, yo lo que tengo es una discapacidad física que me viene de nacimiento. Yo, no yo he vivido siempre con esto, no es degenerativo ni tiene vistas de mejora. O sea, si no hay lesiones, si no hay nada grave, yo me quedaré así para siempre. Y lo que me sucede es que la médula se corta a nivel de 12 aproximadamente y los nervios que deberían conectar con las piernas pues no lo hacen como deberían. La columna en vez de conectar abajo se corta un poco más arriba y los nervios que han llegado, igual que han llegado esos, podrían haber llegado cualquier otro. Entonces, eso para mí, pues en vez de ser un motivo por el que sentirme mal o por el que tener que pedir más ayuda ha sido todo lo contrario, sino algo que me motiva a seguir adelante y a seguir haciendo cosas y a demostrar sobre todo, que yo creo que es el gran motivo por el que yo hago las cosas, es demostrar que si de verdad nos gusta lo que hacemos, si de verdad le ponemos el suficiente interés, esfuerzo, trabajo, muy pocas cosas son imposibles. Y eso es a lo que yo me dedico a hacer. He corrido una Spartan Race, he corrido una San Silvestre, he sido la primera persona discapacitada de España, que sepamos, seguro, del mundo no lo sabemos, pero ojalá también. La primera persona con discapacidad que compite en gimnasia artística. Campeón de España de momento 2 años seguidos para powerlifting. Primer debut internacional hace unos días. También juego al fútbol. Hemos hecho una cantidad de deportes que ahora te podré contar. O sea, he tocado muchos palos y lo bueno es que no tengo intención de parar. La cosa es, y lo difícil es cuadrarlo todo. Eso es lo complicado. Qué bueno, tío. Oye, pues yo déjame que refuerce eso de el primer deportista
con esa patología que ha competido en gimnasia artística, porque hasta que no venga alguien, llame a la puerta y diga, que yo también estoy, hasta que nos digan eso, de momento eres el primero. Yo llevo toda la vida dedicado al mundo de la gimnasia, he estado más de 20 años en ese club y te puedo decir que no nos hemos encontrado por el camino a nadie, ni en campeonatos nacionales ni en internacionales. O sea que de momento, a lo mejor hay alguien dentro de su casa ahí escondido sin redes sociales haciendo molinos en el potro, Sí, pero de momento no. De eso momento es. no lo hemos visto. Oye, David, tío, aparte de todo lo que has hecho, con dos hándicaps. Uno, que eres muy joven, porque claro, cuando tengamos 60 años, pues oye, el recorrido nos ha podido dar más, hacer más cosas. Primero, eres muy Sí, joven y segundo, tienes una patología, una diversidad funcional que mucha gente la utiliza, como tú has dicho, como excusa o como razón de todo lo que no puedo hacer en la vida es por esa patología. Y tú has hecho justo lo contrario. Es que todo lo que puedo hacer lo puedo hacer a pesar del problema que tengo. Me gustaría saber o que compartieras con nosotros, si quieres, si te apetece, lo que quieras, ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia? Me refiero, de tu infancia en relación con el deporte. Siempre has tenido esa mentalidad y esa actitud. Esa mentalidad y actitud llegó un momento que cambió porque dijiste, de aquí no me va a levantar nadie, me tengo que levantar yo. Cuéntanos un poquito qué recuerdos tienes o alguna anécdota que quieras contarnos. pues yo mi infancia, deportivamente hablando, la recuerdo muy variada, en el sentido de que fue la parte de mi vida en la que más deportes probé. Porque mis padres lo que querían era que yo fuera independiente cuando creciera. Entonces, el deporte para ellos era más una herramienta para que yo me pudiera enfrentar a diferentes cosas y que supiera cómo solventarlas. Más un método de resolución de problemas que otra cosa. Qué bueno. Entonces, probé muchísimos, muchísimos, pero en plan, vamos, tenis, baloncesto, natación, esquí, piragüismo, golf, muchísimos, muchísimos deportes y muy diferentes. Qué bueno. Entonces, mi infancia la recuerdo en ese sentido, pues muy variada, probando cosas, viendo que me gusta más, que me gusta menos, pero sobre todo probando muchísimos deportes. Y bueno, la mayoría, o los que más pude participar, eran aquellos en los que se usaba la silla de ruedas. Baloncesto en silla, tenis en silla, todos estos deportes que para personas con discapacidad la silla es lo que les conecta al mundo y lo que les puede conectar al deporte. Para mí, y ya sobre todo cuando he ido creciendo, para mí la silla de ruedas deportivamente era una limitación y era algo que me aburría, aunque suene así No, no, no. un poco así decirlo, para mí la silla me aburre. Yo sí que tengo movilidad de piernas, entonces, yo lo que necesito a la hora de hacer un deporte es movimiento, necesito que ocurran cosas. Y una silla de ruedas para mí me limitaba, me aburría. Es como me puedo mover más de lo que me estoy moviendo y no puedo porque la silla no me lo permite. Entonces, acababa frustrado en ella. Y todos esos deportes le he intentado dar al baloncesto muchísimas oportunidades porque yo sé que mi cabeza, o me gusta pensar que mi cabeza funciona muy bien a la hora de competir y a la hora de enfrentarse a deportes de rendimiento o competiciones. Entonces intenté darle muchas oportunidades al baloncesto porque es uno de los deportes más importantes dentro del mundo de los discapacitados, pero es que no podía, era imposible, me aburría, necesitaba levantarme de la silla y hacer cosas y no podía con ella. Entonces, he probado muchos deportes. Y luego, en cuanto a la mentalidad, que lo que has comentado antes, pues obviamente ha habido momentos más difíciles que otros, pero la mentalidad siempre ha sido la misma, o por lo menos el fondo siempre ha sido el mismo. Obviamente, sobre todo en la edad adolescente, cuando entras al instituto, ya te empiezas a hacer ciertas preguntas y empiezas a tener ciertas inquietudes, pues ahí ya empiezan esas dudas de por qué esto me ha tocado a mí y no a otro, yo no quiero así, yo no quiero ser así, yo quiero ser alto y no tener este cuerpo, sino tener otro, pero al final es lo que nos toca, tenemos que aceptarnos como somos y yo ahora mismo no me imagino mi vida sin las muletas y si viniera un genio y me diera la solución mágica de quitármelas y andar como cualquier otra persona, le diría que no, porque yo no me imagino sin las muletas, para mí son mi símbolo de identidad o uno de ellos y las quiero igual que me quiero a mí con todo lo que tengo. Así que obviamente hay momentos bajos, pero al final tienes que aceptarlo porque eres tú y te tienes que querer. Entonces no tiene más. Es espectacular lo que acabas de decir, tío, y el poder
reflexionar acerca de que tus muletas al final son un medio de fortaleza, es decir, que no es una debilidad, que es una fortaleza tuya porque gracias a las muletas te puedes desplazar y obviamente gracias al físico que tienes por lo que entrenas. Yo tengo que decir a toda la gente que no te conozca que yo no te he visto en silla de ruedas en mi vida. Yo no sé si algún día o en determinados desplazamientos la utilizas o no, que obviamente cualquier persona en tu situación la utilizaría, pero yo a ti te he visto desplazarte de muchas formas, Sí, pero en silla de ruedas nunca. O sea, te he visto desplazarte con muletas y muletas, saltando en la cama elástica, sí. en potro con arcos, en anillas, en paralelas, pero no te he visto nunca en silla. Entonces, bueno, pues me parece espectacular que tú en lugar de resignarte, que muchas veces pensamos aceptación, resignación, no es lo mismo. Tú aceptas lo que tienes, pero no te resignas a hacer menos de lo que puedes hacer. Entonces te diste cuenta de que un deporte, por mucho que sea pues una salida muy positiva para la mayoría de los deportistas con algún tipo de parálisis, pues el baloncesto en silla de ruedas a ti no te identificabas con él y creías que podías hacer mucho más y doy fe de que puedes hacer muchísimo más, tío. Creo que es un mensaje muy potente porque muchas personas, yo me incluyo, muchas veces estamos guiándonos siempre de todo lo que no podemos hacer y de los problemas que podemos tener en la vida cuando no somos conscientes de que tenemos tantas cosas y tantas cosas que sí podemos hacer, que es estúpido e irracional centrarnos únicamente en las que no podemos hacer con todo lo que sí podemos hacer. A mí me gustaría saber, David, quién es o quién ha sido tu inspiración para practicar todos esos deportes y te voy a poner diferentes alternativas ya para que no te pille a lo mejor demasiado en blanco. Por ejemplo, no sé si la inspiración fueron tus padres, que fueron los que te motivaron a dar lo mejor, a sacar todo lo que puedas, si la inspiración era a lo mejor alguien con problemas que querías demostrarle que puede hacer mucho más, o si la inspiración en un momento dado ha sido tú mismo. Porque yo a veces, a mí si me hacen la pregunta, digo, pues muchas veces la inspiración soy yo mismo, que con las limitaciones que tengo en un deporte que no se me da bien, sigo practicándolo y sigo desarrollándolo porque es lo que me gusta. Entonces, ¿quién ha sido tu inspiración a lo largo de los años? Que recuerdes o que quieras compartir. Sí, pues esa inspiración de la que hablas, me has puesto tres buenos ejemplos, te diría que ha ido variando a lo largo del tiempo, cosa que también es lógica, ¿no? Cuando era más pequeño, pues no había inspiración, simplemente lo hacía porque me gustaba. Y ahí te nombro a mis padres, a mi familia y especialmente a mi madre porque ha sido la que me ha criado prácticamente. Entonces, en esa fase de mi vida te diría que ha sido mi madre. Y como es la fase más temprana, al final ese pozo, ese fondo, se ha quedado para el resto de mi vida. Entonces, esa sería la base. Luego, cuando ya eliges, cuando ya tienes que tomar tú la decisión de hacer un deporte o no hacerlo, ahí ya entraban una mezcla de las dos cosas. De voy a hacerlo porque sé que puedo y porque me gusta, y para demostrarme a mí y al mundo que puedo con literalmente todo lo que yo me proponga y que puedo hacerlo y no solo hacerlo, sino hacerlo de la mejor manera posible, incluso destacar si me dan la oportunidad de hacerlo. Porque, por ejemplo, en fútbol es que no he tenido oportunidad porque no me dejan, simplemente no me dejan. En gimnasia he tenido la suerte de que me han dejado. Es que es tan simple como eso. ¿Te permitimos o no te permitimos? En el momento en el que me permiten, yo he demostrado todo lo que he demostrado y ahí está la experiencia que quedará para siempre. En otros deportes, como en fútbol, pues no he tenido esa suerte. Pero esa motivación, esa inspiración ha variado a lo largo del tiempo y ahora mismo se centra en demostrar que todo se puede, que muy pocas cosas no se pueden conseguir y en mí mismo, en saber que yo puedo con esto. Yo te quiero decir una cosa, ya que has pasado una competición muy importante, si la tuvieras a pocos días no te lo diría porque no te quiero meter más presión de la que ya se tiene en una competición, ¿vale? Pero como ya ha pasado, me voy a permitir el lujo de meterte esa presión. Dime. Yo no sé lo que pensarás o no sé con quién te identificarás cuando compites. Obviamente lo harás por ti, lo harás pensando en tu entrenador Oscar, lo harás pensando en el club Berserkers, lo harás pensando en toda la gente que te apoya en petit comité. Es decir, tus compañeros, tu entrenador, tu familia y poco más. Obviamente no vas a pensar en mí o en el Club Gimnástico San Blas o en el club en el que ahora entrenas. Vale, yo lo que quiero decirte es, independientemente
de que tú tengas más o menos repercusión en redes sociales, yo quiero que sepas que hay mucha más gente que te conoce de lo que tú te piensas, que tu historia, tu lucha y tu superación es más inspiradora de lo que crees, y que yo tengo clientes y tengo alumnos con problemas, con patologías, que te siguen, y que estoy también en contacto contigo porque llevamos mucho tiempo sin vernos en persona, pero te sigo y te he propuesto esto y agradezco muchísimo que hayas aceptado, porque quiero que sepas que eres una luz muy potente para mucha gente que está sumida un poco en penumbra o en oscuridad. Entonces, no te quiero meter más presión de cara a las competiciones, porque al fin y al cabo yo no me guío de los resultados finales únicamente, sino del proceso, pero quiero que sepas, o quiero transmitirte más fuerza aún, aunque no te haga falta, para decirte que sepas que muchas veces la vida, las oportunidades o los resultados no los da a corto plazo, que si no los da a corto plazo, me refiero a 1 año, 2 o 3, parece que no van a llegar nunca y podemos pensar, joder, qué injusta es la vida. Decirte que independientemente de cuando llegue, esto que yo te estoy transmitiendo, independientemente de cuando tú te des cuenta o de cuando esos resultados o esos frutos vengan, que sepas, tío, que tu historia merece la pena ser contada, y que lo único que te pido es que no bajes la marcha, no bajes los vatios y sigas peleándolo, porque hay muchísima gente que eres una fuente de inspiración para ellos, entre ellos yo. Para mí, tú eres una fuente de inspiración, tío. No, pues te agradezco mucho las palabras. No creas que sobran, o sea, nunca rechazaría un mensaje de agradecimiento, un me inspiras, un cualquier cosa. Intento responder a todo el mundo. A veces pues lo dejo unos días y ya se me pasa y respondo a la semana o lo que sea, pero intento responder a todos los que me escriben. Y ya digo que es que lo que estoy haciendo yo no es tarea sencilla. Intentar destacar en dos deportes tan diferentes como son la gimnasia artística y el powerlifting a la vez, no es fácil. Y obviamente hay momentos en los que esa no es que la inspiración falte, sino que dudas, en el sentido de que yo soy muy joven, tengo toda una vida por delante, pero también quiero hacer cosas. Entonces, no quiero que mi vida se centre única y exclusivamente en una de las dos. Entonces, mantener el nivel deportivo, que es lo que al final y a la larga acabará dándome repercusión, para powerlifting, que es el que voy a poder aspirar a ir a Juegos Paralímpicos, y a la vez mantenerme relevante en gimnasia, seguir mejorando y seguir haciendo cosas mientras el rendimiento en powerlifting no baja, y no solo no baja, sino que tiene que subir mucho más. Mantener eso a nivel mental es complicado. Entonces, ya os digo que todos los mensajes que me mandéis y todas las historias que me podéis contar, y no solo historias, sino las cosas en las que yo pueda ayudar, no solo con mis vídeos entrenando, sino pues cualquier cosa en la que yo pueda ayudar, será un placer para mí. Totalmente, pues te lo agradezco igualmente. Yo hay una frase que siempre tengo en la mente, que es de Pablo Picasso, que dice que quien se guarda un halago se está quedando con algo que no le pertenece. Entonces, hay veces que pienso, joder, si me sale ser agradecido con una persona o decirle lo bueno, me da igual que suene forzado o no forzado, que te lo tomes bien, que te lo tomes regular, que te lo tomes mal, eso no depende de mí, pero yo quiero decírtelo porque es algo que llevo dentro y porque, pues, en parte tengo esta oportunidad para decírtelo y para seguirte animando, que, bueno, que dudas vas a tener, que eres una persona que incluso aunque llegues a lo más alto de cualquier deporte, vas a seguir siendo una persona, pero que, bueno, que a pesar de eso, que sepas que, bueno, que la energía, y yo creo en la energía, creo en las vibraciones, creo que la música que tanto nos llena son vibraciones, la fuerza es una vibración o es una acción que hacemos contra resistencia, esas vibraciones al final nos unen y, bueno, aunque no sea en el tú a tú, en la distancia, te envío todas las vibraciones positivas de la gente que hay a mi alrededor, que te apoya, incluido yo, y de verdad bueno, que solo te pido eso, que sigas adelante y que sigas demostrándonos, tío, que en la vida hace más el que quiere que el que puede, básicamente porque el que puede es tan relativo que hay gente que tiene muchas herramientas y no las utiliza, y otros que sin apenas herramientas acaban construyendo barcos. O sea que ya te digo que me encantaría eso, que siguieras y que dentro de un tiempo te vuelva a hacer otra entrevista y pues vengas de otro campeonato o vayas a otro campeonato, porque ahora te preguntaré un poquito más acerca de los dos deportes que ya has mencionado varias veces que practicas, e incluso, pues bueno, dónde nos conocimos o qué interacción tuvimos en ese momento, aunque tú estabas entrando y yo me estaba yendo Sí. del club. Entonces, bueno,
Has hablado de todos los deportes que has practicado. De hecho, has nombrado más deportes de los que yo incluso creo que he practicado a lo largo de mi vida. Y creo que muchos más deportes que otras muchas personas. Pero en el campo de la gimnasia, no sé si empezaste antes la gimnasia que el powerlifting. Cuéntanos un poquito cómo acabaste en un gimnasio de gimnasia artística y cómo acabaste luego en el powerlifting. Si es que ese fue el orden, no lo sé. Efectivamente fue ese. Pues te voy a contar, ya que aquí me puedo extender, te voy a contar la versión larga. Claro. Normalmente cuando me preguntan, cuento la versión resumida, pero ahí te voy a contar un poco de mi vida y cómo realmente fue todo producto casi del azar y de que estas cosas que luego contadas son tan mágicas y tan espectaculares, realmente nacen en cosas que ni siquiera te esperas dónde vas a acabar. Entonces todo empieza hace varios años ya, que yo me iba a ir, y me fui, de hecho, de Erasmus a Roma, y lamentablemente a las 2 semanas tuve que volverme de allí, porque no sé si has estado alguna vez en Roma. La ciudad, pues para personas con discapacidad es complicada porque es un caos de ciudad. A mí particularmente una de las cosas que me fastidiaba era el suelo, los adoquines esos que eran pues para andar, son una tremenda movida. Calzadas romanas. ¿Qué? Calzadas romanas, ¿no? Sí, Que sí, sí, son sí, tal más cual, duras. tal cual. Y afortunadamente tuve la suerte de que luego allí hice un par de colegas y al volver, a los 2 días de volver, me empezaron a mandar fotos de que había llovido un poco de más. Tampoco es que hubiera sido una locura, pero había llovido un poco de más. El metro inundado completamente porque no hay sistema de alcantarillado por el tema de todas las ruinas romanas que hay por allí. Bueno, un caos espectacular. Entonces, lamentablemente me fui con toda la ilusión del mundo y a las 2 semanas me tuve que volver. ¿Eso que provocaba? Que yo ya tenía mi planning de año académico, porque era mi último de universidad en principio, pues todo planificado, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que al irme y volver, pues tuve que reorganizarlo todo. Tenía que hacer las prácticas en menos tiempo, el TFG, reorganizar las asignaturas, pues un poco así todo rápido. Entonces, yo estuve haciendo la maestría, yo estudio Inés, por cierto, no se me olvida Eso decirlo. es. No, yo lo sabía, pero bueno, para que el resto de las personas lo sepa, que hemos Eso estudiado es, la misma carrera los dos. eso es. Yo estaba haciendo la maestría de gimnasia. ¿Por qué gimnasia y no otro deporte? Porque yo quería hacer fútbol. A mí el deporte que siempre me ha llamado ha sido el único en el que no me han dejado participar, que es en fútbol. Entonces, mi intención era entrar a la maestría de fútbol. ¿Qué es lo que sucede? Que todo el mundo quiere entrar en fútbol. Entonces la nota está altísima. Yo no tenía nota para entrar y no pude entrar en fútbol. Y dije, vale, ¿cuál es la siguiente opción de un deporte que me parece interesante, que no tengo que hacer en silla de ruedas y que me da esa acción y ese movimiento que te comentaba antes? Pues la gimnasia artística creo que puede ser un buen camino. Entonces me metí a la tecnificación de gimnasia. Después de volver de Roma, tenía que hacer las prácticas y dije, bueno, ya que estoy haciendo la maestría de gimnasia, voy a hacer también las prácticas en un club de gimnasia para así ya formarme en este deporte y ahí que ya sea todo un poco más cohesionado. Y ahí fue uno de los puntos clave. Mi profesor es Ignacio Grande, imagino que le conocerás. Sí, fue mi profesor no sé si en cuarto o en quinto maestría, porque yo hice 2 maestrías. Yo también Ajá. soy un poco complicado y dije, a ver, ¿puedo hacer 2? Y me dijeron, a ver, tienes que hacer una mínimo, pero máximo no sabemos si se puede o no se puede. Y yo hice judo, hice gimnasia y uno de los años tuve de profe a Ignacio Grande, un gran profesor. Uh-huh. Sí, sí, la verdad que es como profesor y como persona a mí me pareció increíble siempre, teniendo a una persona con discapacidad como yo, que no es lo habitual en el mundo de la gimnasia, pues siempre ha estado dispuesto a probar cosas, a ver cómo podemos hacer y dándome su visión cuando se la he pedido. Entonces hablé con él y dije, mira, me voy a hacer las prácticas en un club, dime tú que sabes, que yo no tengo ni idea del mundo de la gimnasia, a qué club podría ir y me dio 2 opciones. Me dijo o Majadahonda, que es en el que trabajaba él, Uh-huh. o San Blas, que es el que me quedaba más cerca. Entonces ahí Luis Lorenzo, que también le conocerás, Sí, me claro. estaba escuchando la conversación muy atentamente, porque si no hubiera escuchado la conversación yo me hubiera ido a Majadahonda probablemente. Me dijo, no, no, tú te vienes conmigo a San Blas. Y yo, sí señora, donde usted mande. Y para allá que me fui, pero si hubiera acabado en Majadahonda, pues hubiera conocido a otras personas que igual no se hubieran volcado tanto conmigo como ocurrió en San Blas y nada de esto hubiera sucedido. Entonces, para San Blas que me fui
Y nada, lo que sucedió en San Blas es que yo estaba, creo que iba 3 días, sí, iba 3 días a la semana, pero iba desde las 4, porque como tenía tan poco tiempo para acabar las prácticas, pues tenía que hacer muchas horas. Entonces, como iba tantas horas, la última, que era la de adultos, dije, pues ya me quedo y entreno con ellos, ya si hago algo. Y bajo los kilitos de más. Y ahí fue ya donde conocí a Nabil. Y ya la historia que los dos sabemos, todo lo que sucedió después. Qué bueno, tío. Decirte añadir, que no sé si lo sabes, pero Nabil fue uno de mis primeros alumnos cuando yo era profesor. Ajá. Y yo a Nabil, pues tengo fotos con él en podios y en competiciones, siendo un mico de 5 o 6 años, y yo siendo también un enano porque tendría 18 años, o sea, que estaba empezando. Y la Sí. verdad que yo no relacioné que tú estabas haciendo las prácticas hasta que luego ya indagué un poco más. Yo pensaba, pues oye, escuela de adultos, te habías apuntado a escuela de adultos, pero sí es Ujú. verdad que me chocó muchísimo todo. Tu actitud para con el deporte y la gente que había allí, y la gente que había allí en ese momento, que yo ya no pues tenía la suerte de estar, que creo que se volcaron mucho contigo y básicamente, bueno, se volcaron lo que tú mismo diste y te volcaste. O sea, que al final muchas veces recibimos lo que damos. O sea, que conociste a Nabil y conociste a Tomás, bueno, llama a los que quieras comentar, a los que quieras hablar de ellos. Va, es que hay tanta gente. Es que, a ver, es que para mí San Blas fue una experiencia genial, porque di con un grupo que es el de vía olímpica de femenina, que llevaba Saray en ese momento. Sí. Di con un grupo en el que me encontré ya no solo a gusto, sino con la confianza y de que podía sumar, podía aportar cosas. Entonces, obviamente, para un entrenador de gimnasia es necesario hacer ayudas a veces, pues necesitas que el entrenador haga cierto apoyo mecánico y físico para hacer ciertos elementos, para aprenderlos bien. Pues o yo obviamente a paralelas no, o a ciertos elementos no te puedo ayudar, yo no puedo ayudar a hacer un doble, por ejemplo, pero encontramos la manera para poder ayudar a hacer cambios en unas paralelas que teníamos abajo, en el suelo. Entonces, el sentir que yo podía ayudar a las chicas en este caso, el sentir que me sentía competente, que había confianza, o sea, que yo iba a poder ayudar y que si iban a fiar de mí, pues necesitas tener confianza con el entrenador, porque si no, te asustas, no lo haces. Entonces, el sentir eso, que había tan buen rollo, que yo he tenido pocas experiencias con niños. He llevado una vez a un equipito pequeño de fútbol en un trabajito, pero no he tenido más experiencias de llevar grupos. Y el sentirme tan bien, o sea, para mí, ojalá poder haber ampliado esa experiencia para siempre. Entonces, para mí, pues fue genial. Entonces, conocer a tantísima gente, a Tomás, que lo has mencionado antes, que ya le conoces, que siempre está haciendo cosas, siempre está ocupado y siempre quiere hacer cada movida aún más grande que la anterior. A Nabil, que fue el primero que confió en mí deportivamente en gimnasia en todo esto. A Marta Pérez Juana, que es la que me introdujo en el powerlifting, que ahora hablaremos de ello. Genial, genial. A Luis, que siempre ha sido un apoyo incondicional desde que llegué al club. A todo el grupo de Vía, incluso a los chicos de Vía también. Me he encontrado a un grupo de gente simplemente espectacular y a todos los adultos del grupo de adultos también. Es que me podría parar en cada uno. Entonces, son todos personas maravillosas y vamos, me pareció una experiencia top. Qué bueno, tío. Qué espectacular. Pues fíjate, yo en una etapa en la que quizás empecé a vislumbrar que se habían perdido los valores de un club que había formado parte de mi vida durante tantos años, el que tú digas esto ahora, pues me hace seguir teniendo esperanza en que, bueno, pues que hay muchas veces las cosas cambian, pero que cambien no significa que cambien a peor, y que si te han tratado como te han tratado y has estado como has estado, para mí es, pues nada, pues quitarme el sombrero tanto por ti como por ellos, que te hayan apoyado, y eso dice mucho, mucho de ellos y mucho de ti. Has hablado de Marta Pérez Juana. Yo pues tengo la suerte también de conocerla. Su hermano, que ahora mismo está en Australia, es juez internacional de gimnasia, es entrenador, y de hecho estuvo como entrenador con nosotros aquí en Madrid, en Éxito 28 Madrid. Y claro, ella efectivamente, ella también era un poco híbrido porque hacía pole dance Ujú. y hacía powerlifting. Entonces, fue a través de ella que te empezó a picar y te dijo, tío, estás muy fuerte de brazos,
Cuéntanos. Sí, sí, no, realmente fue tal como lo dices. Oye, tú estás muy fuerte, vente a entrenar conmigo a powerlifting un día y pruebas, a ver qué tal. ¿Qué pasó ese primer día? Pues te puedes imaginar, tú cuando llegas de nuevo a un deporte, tú haces lo que se te ocurre instintivamente. Tú no sabes cuál es la técnica correcta del movimiento, tú no sabes cuál es el método óptimo de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Tú lo haces como buenamente lo ves. Pues así fue. Me dan una barra, yo empiezo a levantar, cada serie empiezan a meter más kilos hasta que hago 80 por 2 el primer día. Con la técnica, claro, horrible. El récord de España estaba en 83 kilos. O sea, el primer día me quedé a 3 kilos del récord de España. Hostias, tío. Qué bueno. Hostias. Entonces, claro, ahí me vio Oscar y dijo, no, tú te quedas a entrenar esto que lo vas a reventar. Qué bueno, tío. O sea, al día siguiente tendrías unas buenas agujetas, ¿no? Supongo, un poco, ¿o Sí, no? sí, sí, pero vamos, estoy acostumbrado. Además, ya como ya estaba ya llevaba caña ahí en gimnasia, pues las únicas agujetas en el pectoral por el propio press de banca, pero nada más, nada más. Fíjate, ahora pensando en la compatibilidad entre lo que tú has dicho al principio, ¿no? Entre gimnasia, powerlifting. ¿Tú en gimnasia no te has planteado elementos que ya te salgan bien, añadirle algo de lastre? Porque creo que al final lo que puede generar interferencias con un deporte basado en la intensidad, como es el powerlifting, es el trabajar a menor intensidad. Y entonces digo, no sé, es algo que se me acaba de ocurrir, pero para poder seguir desarrollando la fuerza, aparte de que manejas tu peso corporal con los brazos a la perfección, te he visto en anillas, te he visto en paralelas y te he visto en potro con arcos peleándolo, no sé hasta qué punto una parte de la programación que hagas en gimnasia, que no sé cómo la llevarás, el que puedas meterle una sobrecarga añadida de manera que haya también una adecuación no al peso corporal que tú tienes, sino a un peso más cercano a las cargas que tienes que manejar en entrenamiento. O sea que no sé, Ujú. pero que me flipa y no lo veo incompatible, ni mucho menos. Lo veo difícil, como tú has dicho, es un reto complicado, pero creo que puede retroalimentarse y de hecho estás demostrando que se puede. Puede ser interesante esa variante que me dices, lo comentaremos. Ahora la suerte es que como el nivel en gimnasia lo hemos tenido que bajar necesariamente, porque enfocarte a las dos en al 100% no es lo más óptimo para ninguna de las dos. Entonces hay que hacer montañas y valles de rendimiento en cada uno de los dos, intentando que el powerlifting se vea lo menos perjudicado posible, porque al final es el deporte en el que nos vamos a centrar al 100% y en gimnasia intentar adecuarlo de la forma más adecuada posible. Valga la redundancia. Entonces, lo importante es que haya comunicación, tanto por parte de Oscar como por parte de Mario, que son los dos que me están llevando, cada uno de los dos deportes, y ver cómo lo podemos hacer. Qué bueno, tío. Me flipa. La pregunta que me hago yo y que se hará mucha gente es, ¿cómo se pasa en poco tiempo, porque ha pasado poco tiempo, de primer día en press de banca a Copa del Mundo de para powerlifting? Porque yo me quedo flipando. De hecho, yo no me he puesto en contacto contigo a raíz del campeonato. De hecho, fuiste tú que me dijiste, porque te avisé hace varias semanas y me dijiste, pues Sí, tío, en las fechas que me comentas tenía el campeonato. Que joder, dije, mejor todavía, pero vamos, que yo no era algo que sabía. Yo al final te lo comenté, pues bueno, en función de unas fechas que había establecido, pero que la gente que no lo sepa, pues que eres una referencia, lo quieras o no, para powerlifting a nivel internacional porque ha sido una Copa del Mundo. Cuéntanos cómo ha sido esa progresión, cómo te encuentras, cómo ha sido la experiencia. pues como todos los deportes nuevos, al principio es todo muy bonito, en el sentido en el que mejoras muy rápido, te encuentras súper bien, claro, eso es, eso es. Entonces, ahora viéndolo un poco con retrospectiva, veo que el haber practicado tantos deportes me genera mucha facilidad a la hora de probar otros nuevos, porque todo lo que es coordinación intramuscular, toda esa serie de pequeños matices que es lo que van a marcar la diferencia, pues como yo he probado tantas cosas, adaptarme a algo nuevo deportivamente no me genera mucho ni estrés mental ni estrés físico, incluso es motivante. Entonces, el ver que en powerlifting ya vas cogiendo la técnica, vas viendo cómo los kilos van entrando y tal, pues al principio es maravilloso. Luego ya a partir de los 115 ya empezamos esa curva se empieza a allanar un poco y ya es más trabajo y constancia que un día vayas ultra motivado y ya está. Cuando llegas a esos picos, la clave es la constancia del trabajo más que la motivación.
más la disciplina, esa es la palabra, no me termina de salir. Ujú. Entonces, lo que te digo, ha sido mucho trabajo con una pandemia de por medio que nos ha dejado a todos encerrados en casa y eso obviamente el rendimiento se ha visto afectado. Luego todo el tema de lesiones que a veces pues te lesionas en una cosa, en uno de los dos deportes, te afecta al otro, entonces tienes que bajar en los dos, es complicado a nivel de cabeza, sobre todo llevarlo. Porque yo no estoy acostumbrado a lesionarme, no me he lesionado nunca hasta que me he puesto ahora al 100%. Entonces, estamos un poco en eso. Ahora, después de la competición, que si quieres luego hablamos un poco de ella y de cómo está ahora todo el tema con el COVID y qué tal, pues es una experiencia totalmente diferente en cuanto a viajes y en cuanto a Ya, todo a lo que era hace un año. ya. Entonces, ahora estamos un poco más tranquilos, planificando de cara a la siguiente competición y ya veremos cómo nos organizamos. Qué bueno. Una de las preguntas que tenía, que creo que podemos meter ahora mismo y enlazar perfectamente, Sí. es próximos desafíos que tuvieras a nivel de competición, que nos puedes hablar de a un año, a dos, a cuatro o al Ujú. mes que viene y que compartas con nosotros qué experiencia ha sido el campeonato y si quieres explicar un poquito en qué consiste o qué diferencias básicas hay del campeonato de para powerlifting con el campeonato de banca dentro de powerlifting o sea, del powerlifting con leg drive al powerlifting como tú lo haces. Pues el siguiente objetivo, me voy a hablar cronológicamente. Lo Sí. siguiente que tenemos en mente es el Autonómico de Madrid de gimnasia, el Trofeo de Invierno, que es el mes que viene. Luego también hay una liga de gimnasia que creo que yo ya no llego o voy a llegar muy justo a la primera jornada o a la segunda. A ver si puedo llegar o a la segunda o a la tercera. Tenemos un mes, así que a ver cómo llegamos, porque debido a lo de la Copa del Mundo de Manchester, pues la gimnasia la habíamos dejado un poquito apartada, además de que tenía la muñeca tocada y no queríamos forzar, pues lo hemos dejado un poco ahí, entonces ahora hay que volver y ver cómo estoy, pues igual estoy totalmente destruido y no podemos afrontarlo como me gustaría. Luego, lo siguiente sería ya en junio, el Campeonato de España de Powerlifting, que una diferencia importante en cuanto a cómo es en España o cómo es el nacional y cómo es internacional es que en España también hay división de categorías de peso, pero hay una clasificación general mediante una fórmula para hacer una clasificación con todos los pesos. Uh -huh. Yo ahí, el primer campeonato que fui me quedé tercero, no, cuarto, me quedé cuarto y en el siguiente ya sí que llegué a la tercera plaza y en mi categoría obviamente no hay más gente que me pueda pelear. Entonces ahí en principio con hacer un levantamiento válido lo tengo prácticamente asegurado el Campeonato de España de mi peso. Y luego en internacional la cosa es que esa clasificación general que hay en España, en internacional no se hace. Ahí ya solo compites contra los de tu peso. Vale. Ok. O sea, Entonces, los puntos IPF que se hacen en los eso nacionales, es. ¿no? En el Sí, internacional no se hace. no se hacen, efectivamente. Ok. Entonces, en España, como en mi categoría no hay más levantadores potentes, mi objetivo es pelear el general, pelear el absoluto. Uh -huh. A ver si llegamos. Si me hubieran dado los válidos 120 en el último, hubiera quedado segundo. Así que no está tan lejos el poder pelear una buena marca en el absoluto y con muchas ganas, vamos. Entonces iremos a muerte. Y el gran objetivo ya sería para finales de año, en diciembre, el Mundial, pues esto es una Copa del Mundo que a mí solo me servía a nivel de prestigio y a nivel de repercusión, Bueno, pero ¿no? no me servía para nada más, entre comillas, por así decirlo. Donde ya sí que nos empezamos a jugar cosas es que van a ser los juegos este año, pues ya empieza nuevo ciclo, que todo se ha tenido que retrasar un año más. Yo este mundial pues se debería haber hecho el año pasado y hemos tenido que esperar más. Claro. Entonces aquí ya sí que es donde me empezaré a jugar cosas y donde
podré demostrar tanto a la federación, al mundo del powerlifting, que voy en serio y que por encima de este gran objetivo que te comento están a lo lejos todavía, pero están ahí los Juegos Paralímpicos de París 2024, a los que esperaremos llegar de la mejor forma posible. Pues a esos son en los que te tienes que apuntar y esos son los que tienes que tener todos los días en la cabeza, aunque pensando más en el día a día, pero planteándote eso, tío. Yo te quería preguntar dos cosas, bueno, comentarte una cosa y preguntarte otra. Vas a competir, me has dicho, en el Campeonato de España Absoluto de Powerlifting en junio. Pero el de Para Power. Pero no es en el mismo sitio que en el otro, no es en Málaga, en la Laurín de la Torre, no, ¿no? No, no. Vale, vale. Es que yo, bueno, he estado con tu entrenador hace 2 fines de semana que se pega buenas Sí. palitas y nos hemos clasificado, entonces digo, joder, si vas para allá y que nos podemos encontrar sería la hostia, pero claro, si me dices que es en fechas diferentes o en emplazamientos diferentes, pues... Sí, es que el asunto es que, por ejemplo, mi compañera Loida, con la que yo entreno, Sí, debido a la discapacidad que tiene, ella sí que se puede sentar en un banco de powerlifting vale, convencional. vale, Yo no puedo doblar las rodillas, entonces no puedo tocar el suelo. claro, Entonces, claro, igual que ella, aunque tenga discapacidad, sí puede competir en powerlifting convencional, yo no vale, puedo. vale, sí. Sí, que el tuyo tiene que ser Larsen, tiene que ser con las piernas en extensión, claro. Claro, eso es. Ok. Eso es. Y en gimnasia, has hablado de competiciones. Eso es. Coméntanos en qué aparatos compites normalmente en gimnasia, porque yo recuerdo verte competir en potro con arcos, pero yo no recuerdo si compites también en paralelas, en anillas. Cuéntanos. Empezamos a competir en potro con arcos porque vimos en uno de los entrenamientos con Nabil, como he comentado en San Blas, que potro con arcos, como me pesan muy poquito las piernas, había como mucha facilidad para hacer los elementos. Simplemente es que las cosas que presuntamente son complicadas a mí se me hacían muy fácil. Es Ujú. simplemente eso. Entonces, por eso nos quisimos enfocar, debido al tiempo y que era nuestra primera vez, en Potro. Luego, después del Campeonato de España, ya empezamos a probar más cosas. Principalmente paralelas y anillas, porque barra hay muchas cosas de soltarse y lo que yo decía al principio, lo que he dicho siempre cuando empecé la gimnasia. Yo soy un gimnasta que tiene un nivel técnico muy alto, pero un nivel mental de niño que acaba de empezar. Entonces todo me da miedo. Porque o sea, no he hecho gimnasia nunca. Todos los chavales al principio les asustan y se van adaptando a tener tu sistema de referencia cambiado cuando es un mortal, la cabeza en otro lado, tal. Yo eso, pues te da impresión y no salen las cosas. Entonces, de nivel técnico, yo digo que tengo un nivel técnico más alto del nivel psicológico que puedo tener. Entonces, como para las llanillas, pues más o menos estás enganchado todo el rato, te vale para probar a hacer cosas. El problema es que debido al powerlifting y todo eso, pues hemos tenido que volver a reducir a solo potro con arcos para no sobrecargar el hombro, porque si no es que es demasiada tralla, muchísima tralla para el hombro. Y ya he tenido 2 lesiones de lo mismo, uno en cada hombro, y hay que... el problema para mí es que no puedo hacerlo todo. Ojalá poder hacerlo todo, pero hay que priorizar. Claro, no, al final es lo que tú dices, el descanso, sin descanso va a Sí, empezar a haber mensajes y señales en tu cuerpo de que te están pidiendo descanso, ya sean dolores articulares, musculares sí, o tendinosos. Pues tío, es brutal todos los objetivos que tienes. Yo, para tampoco robarte mucho más tiempo, te quería preguntar dos cosas más. Bueno, si quieres dime. contarnos algo del campeonato, por ejemplo, algo que quieras destacar del campeonato del mundo, creo que ahora mismo lo tienes más fresco y me encantaría que lo pudieras compartir. Pero aparte de eso, me gustaría que pudieras transmitirle un mensaje o qué mensaje le transmitirías a personas que se encuentren ahora mismo en circunstancias de abatimiento, ya sea porque llevan con una lesión durante muchos años o ya sea porque la situación del COVID, el aislamiento y todo esto ya les sobrepasa. ¿Qué mensaje le mandarías a una persona que está abatida o que directamente piensa que es incapaz de conseguir las metas y los objetivos que se había planteado antes de toda esta situación? Porque tú, a pesar del COVID, a pesar de las limitaciones, a pesar de las lesiones, has sido un campeonato, has sido una Copa del Mundo. Entonces, creo que tienes un mensaje muy potente que si yo lo transmite otra persona, pues muchas veces la gente lo rechaza porque dice, claro, es que tú lo dices y es muy fácil. Pero creo que como tú lo dices, pues ya queda claro que no es tan fácil. Entonces, no sé qué mensaje puedes transmitirle a esas personas.
Pues el mensaje que yo digo siempre, o lo que intento transmitir es que tus pasiones o lo que tú realmente quieres hacer en la vida no lo sabes de repente, no te lo encuentras, es un proceso. Entonces, yo lo que aconsejo, lo que intento decir es que se tomen el tiempo que sea necesario para encontrar esa pasión, ese motor, ese objetivo, lo que de verdad quieren hacer o lo que de verdad les mueve a hacer cosas. Y una vez crean que lo tienen, vayan a muerte a por él. Vayan con todo. Y si luego, por lo que sea, descubren, por X circunstancias de la vida, que ese no era, que es otro, pues que se tiren a muerte a por ese otro. Pero que nos lancemos sin miedo a lo que de verdad nos gusta y a lo que de verdad queremos hacer. Ese es el mensaje que siempre intento decir allá donde voy dando conferencias y en este tipo de intervenciones. Que busquemos lo que nos apasiona hacer. Brutal, tío. Brutal. Y bueno, pues yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a hacer lo que le apasiona porque nunca se ha encontrado a lo mejor ante la posibilidad de hacer lo que quiere. Pero yo creo que una de las razones por las que estamos aquí en la vida y si resuena dentro de nosotros algo concreto constantemente es para poder llevarlo a cabo porque realmente estamos aquí para eso y lo que tú dices, si de repente cambia y resulta que te das cuenta, que te has dado cuenta también por estar haciendo constantemente y tú te estás dando cuenta o vas guiándote por el camino porque hay movimiento, pues que la gente se mueva, que la pasión no la va a encontrar en parado, como tú bien dices, y que una vez que se mueva y una vez que tenga paciencia porque no viene rápido y a mí me preguntas cuál es mi pasión y te digo, estoy todavía encontrándola. Sigo Claro. avanzando por el camino, pero todavía no lo sé. Ahora, lo que tengo claro es que, aunque no lo sepa, por el camino voy aprendiendo una barbaridad de cosas y me voy llevando muchísimo, muchísimo aprendizaje. Por último, me gustaría preguntarte, Sí. ¿qué aprendizajes has sacado del mundo del entrenamiento que se puedan extrapolar no solo al aspecto físico o al aspecto de rendimiento? Porque claro, podemos hablar de pues aguantar o soportar el dolor, la superación dentro del deporte, una mejora a nivel antropométrico. A mí me interesa y este tipo de charlas realmente lo que más me está llenando es qué hay detrás de cada una de las personas con las que tengo la suerte de contactar detrás del propio deporte. ¿Qué te ha aportado a ti el deporte en tu vida no deportiva? Pues una cantidad de experiencias, de vivencias, de relaciones. Es que es lo que tú dices, es muy fácil caer en el tópico, que me parece un tópico correcto, pero es, digamos, lo fácil, superación personal. Pues me ha ayudado a superar mis metas y mis tales. Pues sí, efectivamente, pero es que el deporte va más allá. Y es lo bonito que tiene esto a lo que nos dedicamos, que se crean unos vínculos, se crean unas relaciones, una serie de experiencias que otras cosas no te pueden dar. Yo lo que he relacionado también con la carrera, por ejemplo, yo lo que digo muchas veces es que he tenido la suerte de estudiar INEF, que es una carrera en la que los vínculos son mucho más fuertes que en otras. Porque quieras que no, como tienes que estar haciendo deporte, o por ejemplo, tú también habrías tenido natación, te estás cambiando, os estáis viendo en pelotas con otra gente. Entonces, eso quieras que no, te une al resto de personas. Entonces, se pasan unas vivencias que te relacionan con otras personas de una forma mucho más estrecha que cualquier otro tipo de vivencia. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevaría del deporte, de aparte no deportivo. Pero es algo que a lo mejor haya gente que no le resuena, pero creo que es muy, muy potente porque hoy en día, una vez que salimos del colegio, las interacciones con las personas pueden ser muy reducidas. O sea, yo conozco a gente que claro, te pregunta, ¿y dónde conoces tú a chicos? ¿O dónde conoces tú a chicas? ¿O qué haces? Porque al final la gente va del trabajo a casa, de casa al trabajo, Sí, y cuando se va de vacaciones con dos personas que ya conoce y no entra más. Entonces, en lo que acabas de decir tú, que es gracias al deporte o gracias al INEF o gracias a los deportes que tú estás practicando, el poder abrirte a personas diferentes, a personas con valores que van más allá del propio deporte y que te aportan a ti crecimiento, yo creo que es algo que no podemos infravalorar y que, bueno, que aunque no suene atópico, como tú has dicho, la superación personal y todo,
eh, yo estoy de acuerdo contigo que dentro de todo lo que puedes aprender por el camino, al final te quedas con las personas. E incluso si recuerdas campeonatos o recuerdas momentos o recuerdas con quién estabas en ese campeonato, Sí. con quién estabas en ese viaje, quién te enseñó ese elemento, quién te ayudó a hacer ese mortal. Y al final es eso, es esa interacción con las personas la que creo que necesitamos todos para enriquecernos, igual que la que necesita un niño para aprender a hablar, copiando, para aprender a andar, ayudándose de sus padres. O sea que es un mensaje muy potente, tío. Pues por mi parte, no tengo muchas más preguntas, aparte de agradecerte tu tiempo y que te abras y que nos cuentes más allá del día a día a nivel deportivo, que eso es algo que quizás compartimos más en redes sociales. Me gustaría que pudieras decir a la gente cómo te puede conocer, porque sé o me he enterado hace poquito que tienes un canal de Twitch. Cuéntanos un poco cómo pueden conectar o contactar contigo. Sí, pues mira, la manera más sencilla es por Instagram porque es en la que suelo estar más activo y ahora estoy intentando ser más activo y contar un ¿Vale? poco lo que está siendo mi vida, pues básicamente a lo que me dedico y lo que hago. En cuanto al canal de Twitch, me lo abrí antes de Navidad. Con la intención de que uno de mis hobbies es jugar al ordenador, a los videojuegos, pues compartir esos momentos que yo tengo, ya que para mí sí que es algo entretenido, pues compartirlos para el mundo por si alguien los quería disfrutar conmigo. Ajá. ¿Qué es lo que sucedió? Que no tengo horas en el día, porque eso, tú si tu vida es estable, tú puedes organizarte más cosas, pero claro, decidí abrírmelo cuando no estaba haciendo gimnasia y de repente empiezo a hacer otra vez gimnasia, conozco a la que ahora es mi novia y el tiempo desaparece. Entonces, el canal de Twitch lo tengo ahí, lo retomaré en un par de meses aproximadamente, porque sí que hay alguna cosilla que quiero jugar única y exclusivamente en directo. Obviamente no voy a tener horarios ni nada, pues que mi vida ahora mismo está muy cambiante, pero sí que lo quiero retomar, pero la manera más fácil de contactarme es por Instagram. Estupendo, tío. Oye, bienvenido a la falta de tiempo, si es para compartirlo con tu pareja, para competir a nivel mundial Eso en es. powerlifting y competir en gimnasia. O sea, que escucha, si no te da tiempo a seguir con el canal de Twitch, no te preocupes, que no pasa nada. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, joder, ya no se te ve por redes sociales, digo, buena señal. Digo, cuando no me veas mucho por redes sociales es que estoy sin parar de hacer cosas. O sea, que al final Sí, no se puede hacer todo o llenar todo o regar todo. Entonces, no, tampoco te preocupes porque lo importante es que tú estés bien y que sigas centrado en tus objetivos y en mejorar cada día, tío. sí. Estupendo. Pues nada, la gente que está viéndonos, agradecerles también que hayan visto este vídeo, decirles que voy a dejar en comentarios tu contacto para que puedan acceder directamente a través de comentarios y que en comentarios también dejaré el acceso para que se puedan inscribir a una clase que voy a dar el domingo de la semana que viene, el domingo 4 de abril. Va a ser una clase en directo, online, totalmente gratuita y vamos a hablar sobre hipertrofia funcional, vamos a hablar sobre rendimiento deportivo y voy a presentar un programa de entrenamiento que simplemente que sepan que se pueden inscribir, que la clase va a tener plazas limitadas y que cuando se cubran, pues que no podrán entrar más porque es una sala de Zoom con un grupo reducido de personas. Así que nada más. David, tío, un Genial. verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por poder contar conmigo y nada, yo encantado y aceptaré todos los directos que quieras, que para mí he estado súper a gusto y ha sido un verdadero placer hablar contigo. Pues tío, lo mismo te digo, yo simplemente la próxima vez que conectemos espero que sea en persona, que podamos charlar tranquilamente, tomarnos un café y ponernos más al día. Y desde aquí decirte que cualquier cosa que necesites, tanto a nivel personal, deportivo, profesional, que cuentes conmigo y que estoy a un clic de distancia, ¿vale? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto. Chao. Gracias, hasta luego.